Así es, bueno, tenemos preparado un informe que tiene que ver con la publicación de los datos de parte del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que fue el día de ayer la publicación, y tenemos algunas placas para ya ir viendo en pantalla, si te parece, Hernán, querido productor. Bueno, en primer lugar, la ampliación de la brecha. La placa tiene un error, así que pasémosla. La brecha pasó de 19 veces a 23 veces. Esa ampliación significa 21% aumento de la desigualdad. ¿Qué significa la ampliación de la brecha? Que lo que gana el 10% más rico versus lo que gana el 10% más pobre, que se divide en deciles de ingreso. Deciles significa 10% de la población. Se agarra la población, se la divide en 10 partes. Se agarra el 10% más rico, se agarra el 10% más pobre. La distancia en 2015 entre lo que ganaba un extremo y otro extremo era de 19 veces. Hoy en 2019 es de 23 veces. Y acá lo que tenemos son los valores, que me parece importante rescatarlo. Por ejemplo, en 2015 el 10% más rico tenía un ingreso promedio de 20.700 pesos. Estamos hablando de hace 4 años. Hoy, en 2019, el ingreso promedio del 10% más rico es de 66.700 pesos, pero con una dispersión tan importante que los ingresos del 10% más rico de la población argentina van desde los 40.500 pesos hasta el 1.728.000 pesos. Es decir, hay posiblemente un 1% más rico de la población, que todavía no lo podemos conocer ni determinar porque la EPH tampoco abre a ese nivel, que está ganando muchísimo más que estos 66.000 pesos de promedio. Ahora, 40.500 pesos no sos rico. No, pero en una sociedad tan desigual y tan empobrecida, si estás por arriba del ingreso individual de 40.500 pesos, estás en el 10% más rico de la población. Eso es así por la enorme desigualdad y el enorme empobrecimiento que tiene a nivel de ingreso a la sociedad argentina. Volvamos a la placa que les quiero mostrar lo que viene en relación a la número 3, la que sigue. Bueno, obviamente el 10% más pobre, entre 1.000 y 2.000 pesos, ya sea en 2015 como en 2019. Fíjense esto, porque en esto de la crisis pierden todos, en realidad se nos escapa que pierden más los que menos tienen y que pierden tal vez menos, pero pierden al fin y al cabo, en este caso, también los que más tienen, aunque menos. 25,1% es la pérdida de poder adquisitivo del 10% más pobre en los últimos 4 años. Pero la pérdida de poder adquisitivo del 10% más rico es de menos de la mitad de eso, es del 11,7%. En el medio, bueno, hay una diferencia de estratos muy importante, pero lo que importa es eso, que finalmente los que menos tienen, y ahí tenemos el decil 1 o el decil 2, que también pierde casi 25%, 24,8%, son los que mayormente consumen alimentos. Entonces, cuando hablamos del IPC, lo que tenemos que considerar en la suba de precios es que según dónde estés en la escala de ingresos, te va a afectar más o menos la suba de los alimentos básicos. Por eso decimos que la inflación está mal ponderada y que los deciles más pobres, el decil 1 y el decil 2, es decir, el 20% más pobre de la población, en realidad está mucho más afectado por los aumentos de los alimentos, de las tarifas, de las naftas. Y el decil más rico, el 10% más rico, que ahí vemos que tiene una caída relevante, pero de la mitad, del 11%, está afectado por otro tipo de aumentos de otro tipo de consumos, porque el aumento de los alimentos en realidad es una parte menor o no tan relevante de su canasta de consumo. Me parece muy importante recuperar estos datos porque yo considero que se viene discutiendo con mucho énfasis la cuestión de la pobreza, se habla demasiado de pobreza, se habla muy poco de riqueza, se habla poco de riqueza entre otras cosas porque no hay datos, Se estudia mucho a los pobres, pero nadie estudia a los ricos. Era interesante lo que decía más temprano Robertito sobre una serie que mira cómo viven los ricos. Ahora, la desigualdad es lo que verdaderamente importa, porque hay algo que está demostrado. La violencia en las sociedades, la violencia vía inseguridad, la violencia vía delito, emerge en contextos de mucha desigualdad. Hay veces que hay sociedades homogeneizadas para abajo, muchísimo más precarizadas, pero sin esa brecha tan violenta y desigual, que tienen menos hechos de desigualdad, de violencia que los que tiene la Argentina. Por eso cuando el relato de este gobierno empieza a hablar de narcotráfico, inseguridad y otros temas más que no están en la agenda, ahora pretenden instalar el tema del fraude. Hace rato vienen con el tema del fraude. En la agenda están estos temas, que un tipo gana 24.000 pesos,
21.000 pesos, 6.000 pesos un plan social, que la plata no alcanza para alimentos. Acá les contamos las diferencias del 40% de un lado a otro en los mismos alimentos. Por eso instalar una agenda de fraude, narcotráfico, corrupción, inseguridad, no está en la agenda de los argentinos. El relato tiene que ser otro. El argentino quiere escuchar cómo va a llegar a fin de mes, quiere escuchar otra cosa. Quiere escuchar cómo va a recuperar el empleo, quiere escuchar cómo el jubilado va a poder vivir mejor, quiere escuchar cómo los chicos van a comer, no quiere escuchar más mentiras. Ayer veíamos en el programa del Gato, a Juana Morín, un informe que hacía, los famosos 7.800 kilómetros de pavimento ya desmentidos por la propia empresa estatal, por Vialidad Nacional, ya desmentido por ellos. Entonces, cuando uno quiere escuchar, los gobiernos deben saber, entender lo que el pueblo quiere escuchar. Por eso cuando, y lo voy a resumir con esto, ¿no? Cuando Esteban Bullrich, ante un reportaje concedido a una colega, dice, nosotros nos equivocamos en mirar mucho el puerto de llegada y no nos dimos cuenta que estábamos dejando gente atrás. Es decir, no se daban cuenta que la mitad de la Argentina se estaba ahogando. Estos funcionarios son aquellos que pretendieron convertir al país en una empresa y no se dieron cuenta que en el medio había 40 millones de argentinos y que la mitad está bajo la pobreza. ¿Hacemos una pausa? Vamos.